Bienvenidos sean todos. El día de hoy daremos continuidad al programa de diagnóstico por imagen del aparato digestivo. El tema de hoy es páncreas. Me presento, soy el doctor Alejandro Díaz Moreno. Para este fin, se divide en 4 subtemas. El primero, alteraciones congénitas, donde veremos el tema páncreas anular, seguido de páncreas divisum y el tejido pancreático ectópico. Seguido de enfermedad inflamatoria, donde veremos propiamente pancreatitis aguda, crónica y el pseudoquiste. Neoplasias benignas, donde veremos adenoma pancreático y enfermedad quística. Y por último, neoplasias malignas, concretamente el adenocarcinoma. Muy bien, empezaremos entonces abordando las alteraciones congénitas. Y para ello necesitamos conocer el origen embrionario del páncreas. Este se origina en la 4ª semana de gestación a partir de 2 yemas pancreáticas, la yema ventral y la yema dorsal. Eventualmente y hasta la 7ª semana, la yema ventral va a sufrir una rotación en sentido horario localizándose por detrás del duodeno, finalmente contactando y fusionándose con la yema dorsal, esto en la semana 7ª de gestación, y esta fusión formará el cuello pancreático. Cada una de las yemas se compone por un ducto propio. Estos se van a fusionar al igual que el resto del parénquima, formando el conducto principal o conducto de Wilson a partir de la función del conducto ventral con la porción distal del conducto dorsal. Esta a su vez drenando en la papila mayor o papila de Vater. Por otro lado, el conducto accesorio o de Santorini se origina del remanente del conducto dorsal rudimentario. Este va a drenar en la papila menor. Cualquier anomalía, tanto en la fusión o en la migración, va a resultar en variantes anatómicas o alteraciones que se clasifican ya sea en fusión, donde encontramos el páncreas divisum, en la migración, como es el caso del páncreas anular o el tejido pancreático ectópico, o bien variación numérica en caso de duplicación. Cada una de estas predispone a alteraciones o enfermedades pancreáticas o peripancreáticas. La primera que abordaremos es el páncreas divisum. Este consiste en la falta de fusión de las yemas dorsal y ventral, y con ello la falta de sus respectivos conductos. De esta forma, el conducto pancreático dorsal drena la mayor parte del parénquima glandular pancreático por medio de la papila menor, y el conducto de Wilson drenará únicamente la porción ventral. No es una patología infrecuente, pues se presenta hasta en el 4 al 14% de la población y de forma incidental de un 3 a 8% en todos los estudios de CEPRE realizados. Algunos estudios han demostrado una fuerte asociación con pancreatitis de forma recurrente. Pues bien, para su adecuado estudio podemos clasificarlo en 5 variantes. En primer lugar, tenemos el tipo 1 o clásico, también conocido como páncreas divisum completo. Se caracteriza por la ausencia de conexión entre ambos conductos, y este ocurre en la mayoría de los casos, hasta en un 70%. El tipo 2 es la ausencia del conducto ventral. Por lo tanto, la papila menor drena todo el páncreas por medio del conducto dorsal, mientras que la papila mayor drena el colédoco. Cabe destacar que su frecuencia varía del 20 al 25%. El tipo 3 o funcional se caracteriza por una conexión inadecuada entre los conductos dorsal y ventral. No es propiamente una fusión, sino más bien una conexión filamentosa entre ambos conductos y se presenta del 5 al 6%. Por último, el páncreas divisum inverso, que se caracteriza por un conducto ventral
que drena la mayor parte del parénquima pancreático y un conducto dorsal que drenará únicamente cabeza. Para abordar su estudio por imagen, debemos hablar en primer lugar de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o CEPRE. Este es el método tradicional de diagnóstico donde se sospechaba un páncreas divisum cuando no había contraste que se extendiera hacia la cola del páncreas cuando se administraba directamente a la ampolla de Vater. La ventaja que presenta frente a otros métodos de estudio es la posibilidad terapéutica. Permite la papilotomía o bien la inserción de stents de la papila menor. Para ejemplificarlo, tenemos este caso de una mujer de 26 años con historial de dolor abdominal. En la CEPRE se canalizó el conducto pancreático principal a través de la papila menor y podemos ver la opacificación en su totalidad hasta la cola pancreática. Posteriormente se canaliza la papila mayor, donde observamos la opacificación de dos conductos, el conducto de Wirsum, señalado con la flecha blanca, y uno de mayor diámetro, que es el colédoco propiamente. El estudio de elección es la colangioresonancia. Esta evita los riesgos inherentes de la CEPRE, tales como pancreatitis inducida o los riesgos propios de la sedación. Esta permite evaluar con mucho mayor detalle los datos clave para su diagnóstico. Y para ejemplificarlo, tenemos el caso de un hombre de 46 años de edad, a quien se realizó una colangioresonancia, secuencia seco-de-spin, reconstrucción coronal, que muestra un conducto pancreático principal. Recordemos que este proviene de la porción dorsal del conducto de Santorini. Se muestra con la flecha blanca y observen su drenaje hacia la papila menor, señalado con la flecha punteada. Y a nivel inferior vemos el colédoco señalado con las puntas de flecha unido al conducto pancreático principal, aquí señalado con la flecha curva, ambos drenando en la papila mayor. Este es un claro ejemplo de páncreas divisum completo. Este otro caso presenta una colangioresonancia donde, señalado con la flecha azul, se muestra el conducto dorsal de aspecto prominente, drenando directamente a la papila menor, y en un nivel inferior, el conducto ventral, señalado con flecha roja, drenando a la ámpula de Vater. Si ponemos atención, encontramos un conducto filamentoso señalado en verde, uniendo a ambas estructuras, por lo que en este caso hablamos de un páncreas divisum incompleto. El diagnóstico de páncreas divisum no justifica el tratamiento rutinario, especialmente cuando es incidental y asintomático. En pacientes sintomáticos, por ejemplo aquellos que presentan pancreatitis recurrente, las opciones de tratamiento pueden incluir pautas que van desde lo conservador hasta la suplementación enzimática, las intervenciones quirúrgicas tales como dilatación mecánica, colocación de stents o papilotomía. Otro de los temas a tratar es el páncreas anular. Este se define como la presencia de tejido pancreático rodeando ya sea parcial o completamente el duodeno. Respecto a su etiología, se han postulado varias teorías. Una de las principales, la del eco, propone que la yema ventral se adhiere, por así decirlo, a la pared duodenal conforme rota hasta fusionarse con la yema dorsal. Por otro lado, Baldwin sugiere la presencia de una yema ventral bilobulada. Una de sus partes no rotaría, dando lugar a la morfología anular. Esta enfermedad
se presenta predominantemente en hombres, diagnosticándose el 50% en neonatos y el 50% en adultos. 74% afecta la segunda porción del duodeno y el 21% la primera porción. 33% de los casos de páncreas anular en adultos son asintomáticos y suele presentarse como un dato incidental. La clasificación de Johnston diferencia dos tipos. El primero, extramural, en el cual el ducto pancreático ventral rodea el duodeno hasta el conducto principal. La clínica característica es un síndrome de obstrucción alta, y esto incluye dolor abdominal, sensación de plenitud postprandial y vómitos. El otro tipo, intramural, el tejido pancreático se intercala con fibras musculares de la pared del duodeno. A su vez, se observan pequeños ductos que drenan directamente al duodeno, y la clínica es similar al de úlcera duodenal. Esto es un dolor transfictivo, vómitos, sangrado gastrointestinal. Esta última se puede tratar mediante gastrectomía subtotal y vagotomía. Y bien, atendiendo a su extensión respecto al duodeno, se clasifica en incompleto cuando lo rodea parcialmente, dando una apariencia en mandíbulas de cocodrilo, y completo cuando el parénquima pancreático rodea completamente la segunda porción del duodeno, adoptando la morfología de un anillo. El diagnóstico puede realizarse inclusive en útero, observando el signo de doble burbuja, tal como se ejemplifica en esta imagen de ultrasonido prenatal, donde a nivel de abdomen se identifica un par de imágenes anecoicas circulares que representan la distensión gástrica y de manera distal la distensión del bulbo duodenal. Y por radiografía convencional se muestran niveles hidroaéreos que corresponden al estómago y duodeno. Esto nos habla de un proceso obstructivo a nivel duodenal, siendo uno de los diagnósticos diferenciales el páncreas anular. Por CEPRE, la presencia de tejido pancreático y de un conducto accesorio a la derecha del duodeno, o bien rodeándolo, como se muestra en la punta de flecha, es altamente sugestiva de páncreas anular. Por tomografía computada, es posible caracterizar un agrandamiento de la cabeza de páncreas, misma que rodea parcial o totalmente la primer o segunda porción del duodeno. Esta magnificación de tomografía con contraste oral muestra tejido pancreático rodeando la segunda porción del duodeno, fácilmente reconocida por la presencia de contraste en su interior. En este otro ejemplo de tomografía con contraste intravenoso, se muestra el realce de tejido pancreático alrededor de la segunda porción del duodeno, condicionando colapso parcial de su lumen. En este corte se observa el conducto de Wilson señalado por la punta de flecha. Recordemos que 2/3 de los casos son sintomáticos. La gravedad y frecuencia de los síntomas determinan las pautas terapéuticas. Al presentar datos obstructivos o bien de pancreatitis recurrente, se amerita un tratamiento quirúrgico, y para ello existen diversas técnicas, todas ellas enfocadas a la dilatación del duodeno y disección del tejido pancreático. La última de las alteraciones congénitas a tratar es el tejido pancreático ectópico. Este consiste en el tejido pancreático fuera de su sitio anatómico normal, el cual no presenta conexión anatómica o vascular con el páncreas. La teoría más aceptada sugiere la presencia de tejido residual de las yemas pancreáticas a nivel del endodermo intestinal, tejido que más adelante formará islotes y hasta ductos pancreáticos. Por lo tanto,
tejido pancreático y como tal está expuesto a las mismas patologías que el páncreas, esto es adenoma, inflamación. Sin embargo, suele ser asintomático. Comúnmente, este es observado en la submucosa del antro gástrico, hasta en un 30% de los casos, en duodeno 20% y en intestino delgado 20%. Otras posibles localizaciones, aunque menos frecuentes, son los divertículos de Meckel y los quistes de duplicación gástrica. Hablemos entonces de sus características por radiología. Por fluoroscopía es posible observarlo como un defecto de llenado con un nicho o umbilicación central, el cual corresponde a un ducto rudimentario. Este caso muestra una serie esófago-gastroduodenal donde se observa un defecto de llenado en la pared inferior del bulbo duodenal, con una pequeña umbilicación destacada con la flecha negra, característica del tejido pancreático ectópico. Al evaluarse por endoscopía, se describió una lesión similar a una papila. Esta umbilicación resulta un dato bastante orientador, pues la ausencia del mismo dificulta su diferenciación con otros tumores submucosos, tales como el adenoma de Brunner, el leiomioma o inclusive el linfoma. Tanto la tomografía como la resonancia muestran un engrosamiento focal de la pared gástrica, duodenal o intestinal, ya sea con o sin umbilicación. El dato clave es que se comporta como el tejido pancreático en todas las fases o secuencias. Este caso corresponde a una paciente con antecedente conocido de colitis ulcerosa, donde se observa tejido isodenso al páncreas, tanto en fase simple y contrastada, en adyacencia a la tercera porción del duodeno. Y en esta imagen transversal de resonancia, en secuencia T2 del mismo paciente y al mismo nivel, se muestra en el círculo la lesión ya descrita, con un comportamiento isointenso a páncreas, el cual se señala con la flecha roja como dato compatible al tejido pancreático ectópico. El diagnóstico diferencial se plantea fundamentalmente con el tumor de His y con otros tumores submucosos como los tumores neurogénicos, tumores carcinoides y el tumor glómico. Cuando es imposible realizar un diagnóstico con certeza de páncreas ectópico y sobre todo diferenciarlo de entidades agresivas como los tumores primarios o metastásicos, lo cual ocurre a menudo, se precisa la extirpación quirúrgica de la lesión, siendo la vía endoscópica la usada con mayor frecuencia. Ahora hablaremos de pancreatitis aguda. Es el proceso inflamatorio agudo del páncreas que involucra tejido peripancreático. Esta, a su vez, puede complicarse con afección multisistémica. Esta es una causa de las más comunes de ingreso hospitalario por enfermedad gastrointestinal. Y dado su elevada mortalidad, que puede alcanzar hasta un 9% de los casos, requiere un manejo multidisciplinario. En población adulta, sus principales causas son la litiasis biliar y en proporción similar el alcoholismo. En tercer lugar, están las causas idiopáticas, así como hipertrigliceridemia. Como causas aún menos frecuentes, se agrupan aquellas estructurales, metabólicas, medicamentosas, infecciosas, autoinmunes y vasculares. Lo que respecta a la población pediátrica, las causas principales son enfermedades sistémicas, tales como infecciones, vasculitis y enfermedades autoinmunes, choque, entre otras. Y en un segundo lugar, causas mecánicas, en las cuales se engloban el traumatismo, anomalías congénitas, como las que ya previamente tratamos, y obstrucción. Pues bien, la fisiopatología, como ya vimos, hay muchas causas.
Todas ellas convergen en un mecanismo común. Este es la lesión acinar, la cual desencadena una activación enzimática y con esta misma proteólisis, necrosis grasa, hemorragia, inflamación y edema del tejido. Todos estos eventos son los desencadenantes propiamente del proceso inflamatorio en pancreatitis aguda. Pues bien, veamos ahora sus manifestaciones clínicas. Los síntomas clásicos son el dolor intenso, transfictivo, en epigastrio, el cual se irradia a la espalda hasta en un 50% de los pacientes. Este se asocia a fiebre, náuseas y vómito. Asimismo, encontramos datos de equimosis dando lugar a los famosos signos de Gray-Turner, localizando la equimosis en flancos, y el signo de Cullen. De igual forma, encontramos la presencia de equimosis y esto da lugar a los famosos signos, el signo de Gray-Turner, donde la equimosis se localiza en flancos, y el signo de Cullen, donde se localiza de manera periumbilical. Este último se asocia a una muy alta mortalidad de hasta un 70%. Y además del signo de Rassenhoff, el signo de Fox, de Goblet, entre otros. Continuando ahora con pruebas diagnósticas, se emplea el uso de paraclínicos de gran ayuda, como es la cuantificación de amilasa y lipasa. Esta última de mayor sensibilidad y especificidad, aunque suele ser de menor disponibilidad. La amilasa, aunque bastante orientadora, puede elevarse por múltiples causas diferentes a la pancreatitis, tal como se muestra en este cuadro. De acuerdo al transcurso de la enfermedad, hallamos dos fases clínicas. La primera, durante la primera semana de evolución, una fase temprana, en la cual la pancreatitis aguda se presenta como una respuesta inflamatoria sistémica. Aquí la gravedad y el tratamiento dependen principalmente de parámetros clínicos, especialmente de la presencia y duración del fallo orgánico. Aunque pueden aparecer complicaciones locales en esta fase, se ha observado que la extensión de los cambios morfológicos no siempre se relaciona con la gravedad clínica del cuadro. Una segunda fase, la fase tardía, aparece a partir de la segunda semana y puede prolongarse durante semanas o incluso meses. Solo ocurre en pacientes con formas moderadas o graves y se caracteriza por la persistencia de la inflamación sistémica, así como complicaciones locales o sistémicas. En esta etapa, el tratamiento ya no depende únicamente de los síntomas clínicos, sino también de criterios radiológicos. Y pues bien, abordando finalmente los métodos de estudio por imagen, en primer lugar tenemos la radiografía convencional. Esta suele ser el abordaje inicial en un contexto de dolor abdominal. Sin embargo, muchas veces puede ser normal en una cantidad significativa de pacientes. Por radiografía convencional de tórax, podemos observar algunos datos asociados, como es el derrame pleural, principalmente izquierdo, el cual veremos hasta en un 17% de los casos de pancreatitis aguda. Este va a estar facilitado por la transferencia de exudado transdiafragmático, frecuencia asociado a atelectasias y elevación del hemidiafragma izquierdo. Tal como se muestra en este ejemplo, la elevación del hemidiafragma derecho y en este otro, en esta radiografía convencional lateral, un derrame pleural izquierdo. Respecto a la radiografía convencional de abdomen, es posible observar datos de ilioduodenal. Con ello, el aumento del espacio gastrocólico, así como el signo del colon cortado, como se demuestra en la imagen, la presencia de gas en colon proximal con pérdida abrupta de este patrón, específicamente a nivel de la flexura esplénica, así como el aumento del espacio interasa y el signo de asa centinela, que aquí vemos, el cual nos orienta en el proceso inflamatorio intestinal, al igual que datos de líquido libre.
El objetivo principal del ultrasonido es identificar litos biliares como posible causa, al igual que complicaciones vasculares, tales como trombosis. Como punto de partida, se muestran los datos ultrasonográficos normales en el páncreas sano. Nótese su aspecto homogéneo y su ecogénico al hígado, de contornos regulares o poco lobulados. Y de manera adicional, se muestran los valores normales del diámetro antero-posterior en sus diferentes porciones. Nótese el contraste respecto a la imagen patológica que se muestra del lado izquierdo. En este caso encontraremos un páncreas con aumento de tamaño, el cual disminuye notoriamente su ecogenicidad, así como lesiones asociadas como acumulación de líquido, abscesos o pseudoquistes. De otro caso, muestra el aumento de tamaño en cabeza y cola pancreática, a lo cual se suma el aspecto heterogéneo condicionado por el edema parenquimatoso. A la fecha, la tomografía computada es la principal técnica de imagen y sigue siendo el método predilecto para la valoración de pancreatitis aguda, aunque otras técnicas, tal como la ecografía y la resonancia magnética, tienen una función complementaria. Podemos destacar en ella datos típicos como son el agrandamiento parenquimatoso focal o difuso, los cambios en la densidad debido al edema, la pérdida de sus márgenes, así como la estriación de la grasa peripancreática. Como ejemplo se muestra esta tomografía transversal donde se observa un agrandamiento difuso del parénquima pancreático, con estriación grasa retroperitoneal y la presencia de líquido peripancreático por igual. Desde los años 70 han surgido varias escalas clínicas y radiológicas de valoración pronóstica de pancreatitis aguda. Muchas de ellas han demostrado utilidad en la correlación entre morbilidad y mortalidad. Una de las escalas más empleadas y de mayor difusión es el índice de severidad por tomografía de Baltasar, quien junto con sus colaboradores desarrollaron un sistema de escala numérica de evaluación por tomografía que combina la cuantificación de la inflamación pancreática y peripancreática con la extensión de la necrosis en el parénquima pancreático. En primer lugar, esta escala evalúa la inflamación pancreática y los clasifica en 5 grados. El primero, grado A, se caracteriza por un páncreas normal. Grado B, aumento focal o difuso del páncreas. Grado C, ya hay datos de inflamación peripancreática. Cuando hablamos de una colección peripancreática o la frecuencia de un flemón, ya es un grado D. Y por último, el grado E, que considera 2 o más colecciones peripancreáticas o la presencia de gas en su adyacencia. Y cada uno de estos grados aporta una puntuación de acuerdo a su gravedad. Para ejemplificar esto, tenemos el caso de una mujer de 46 años de edad con dolor abdominal. Aquí observamos en su tomografía transversal contrastada el páncreas con aumento difuso del tamaño, así como parénquima heterogéneo por una reducción de la densidad en el proceso uncinado, la cabeza, el cuello y el cuerpo proximal. Todo esto en relación a edema, así como estriación grasa peripancreática y líquido libre retroperitoneal. Esto corresponde al grado D del índice de severidad y nos da una puntuación de 3 puntos. El paso siguiente es establecer el grado de necrosis parenquimatosa. Para ello nos apoyamos de la fase pancreática con el uso de medio de contraste, y será el parénquima sin captación de contraste el que se traduce a zonas de necrosis. Si observamos un realce total y homogéneo, entonces hay ausencia de necrosis y corresponde a una puntuación de 0. Caso contrario, existe una zona no realzante, pero esta es menor al 30%, nos da una puntuación de 2.
Si el área corresponde a un 30 y 50%, una puntuación de 4, y el mayor de los grados, cuando el área de necrosis supera el 50% del área del páncreas. Aquí ya nos da una puntuación de 6. Si regresamos a nuestro caso anterior, observamos en esta fase contrastada que hay un realce homogéneo del páncreas. Por lo tal, le daríamos una puntuación de 0, sin necrosis. Muy diferente a este otro caso que muestra ausencia de realce en el proceso uncinado, la cabeza, el cuello y la parte del cuerpo del páncreas, lo cual indica necrosis extensa, mayor al 50%, lo cual le da una puntuación de 6. Titulando el caso de nuestra paciente, encontramos entonces un grado de severidad por la colección líquida peripancreática única, lo cual suma 3 puntos. Respecto a necrosis, no existió tal, lo cual suma 0, dándonos un total de 3 puntos. La gravedad de la pancreatitis se cataloga como leve en este caso. Este segundo caso hipotético muestra más de una colección peripancreática, por lo cual se categoriza como grado E, dando 4 puntos. Y recordemos que en nuestra fase contrastada, la necrosis ocupó más del 50% del parénquima, lo que son 6 puntos, sumando un total de 10, lo cual es una pancreatitis grave. Recordemos entonces que el tratamiento de la pancreatitis es un manejo multidisciplinar, especialmente en sus formas más graves. De ahí que se precise una terminología común para lograr una adecuada comunicación entre especialistas. Para ello, la revisión del 2012 de la clasificación de Atlanta establece una nomenclatura clínica y radiológica con definiciones aceptadas internacionalmente. Esta la divide, de acuerdo a su morfología y basada en imágenes de radiología, en pancreatitis edematosa intersticial, que es la más frecuente, y pancreatitis necrotizante menos frecuente y más grave. La pancreatitis edematosa intersticial, recordemos, es la más frecuente y traduce la presencia de inflamación no necrotizante del páncreas. Se caracteriza por un engrosamiento focal o difuso, un realce homogéneo, que puede asociarse a estriación grasa periférica, además de pequeñas cantidades de líquido peripancreático. Suele resolverse en la primera semana. Como primer ejemplo, tenemos esta tomografía transversal contrastada de abdomen que muestra un aumento de volumen de la cabeza del páncreas, el cual realza de manera homogénea y muestra estriación de la grasa periférica. En otro caso, muestra una mayor cantidad de estriación grasa peripancreática, la cual se señala con las flechas cortas, así como un realce pancreático mínimamente heterogéneo, esto debido a la presencia de edema intersticial, no necrosis. Y por último, este otro caso que muestra aumento del tamaño de manera difusa, así como realce homogéneo del páncreas, una pequeña colección líquida peripancreática en torno a la cabeza y la cola, señalada con la flecha larga. Por otro lado, tenemos la pancreatitis necrotizante, mucho menos frecuente que la edematosa intersticial, se presenta solo en un 5 o 10% de las pancreatitis agudas. Puede ser pancreática o peripancreática y se caracteriza por la presencia de hipodensidades del parénquima, hipodensidades no realzantes. Su historia natural es variable, ya que puede permanecer sólida o licuarse, permanecer estéril o infectarse, y esto último aumenta la tasa de morbimortalidad de forma importante. Para ejemplo, se muestra este caso una hipodensidad en la cola del páncreas con respecto al resto de la glándula.
Esta se señala con un asterisco. En otro caso de necrosis peripancreática, el páncreas muestra un realce completo y homogéneo, pero está rodeado por una colección parcialmente encapsulada. Esta se señala por las flechas largas. El contenido de dicha colección es heterogéneo por elementos sólidos hipodensos, señalados con flechas cortas, los cuales son elementos indicativos de necrosis. Este último caso muestra necrosis pancreática y peripancreática. La necrosis glandular se muestra o se señala con los asteriscos, y la necrosis de los tejidos peripancreáticos forman una colección anterior al páncreas, señalado con las flechas blancas. En esta última colección se muestran elementos hipodensos que nos sugieren una necrosis peripancreática. La clasificación de Atlanta divide las colecciones que pueden aparecer como complicación de la pancreatitis aguda en función del contenido y el tiempo de evolución, considerando el comienzo del cuadro al momento del inicio de los síntomas. En las primeras 4 semanas de evolución de la pancreatitis edematosa intersticial puede aparecer una colección líquida peripancreática aguda. Por definición, es líquida y por ello no puede tener componentes sólidos, ya que eso implicaría necrosis. Por tanto, su densidad es homogénea y se caracteriza por la ausencia de pared. De adaptación a planos faciales del retroperitoneo, como se muestra en este ejemplo. Observamos un aumento difuso del tamaño del páncreas y un realce homogéneo del mismo, una pequeña colección líquida peripancreática aguda en torno a la cola, con todas las características previamente descritas. El pseudoquiste es un evento algo raro, ya que la mayoría de las colecciones peripancreáticas persistentes suelen contener material necrótico. Sin embargo, este lo podemos observar en una pancreatitis edematosa intersticial persistente más de 4 semanas. Se caracteriza por ser una colección redonda, oval, de pared definida, y puede originarse a partir de la disrupción del conducto pancreático principal o alguna de sus ramas. Como ejemplo, se muestra esta lesión quística peripancreática cuyo contenido es hipodenso, además de una pared gruesa levemente realzante, correspondiente a un pseudoquiste en una paciente con el antecedente de pancreatitis mayor a 4 semanas de evolución. Una colección necrótica aguda surge en las primeras 4 semanas de una pancreatitis necrotizante. Esta se origina de la liberación de enzimas pancreáticas, afectando el tejido pancreático y peripancreático. Lo someten a un proceso de saponificación, digestión y finalmente necrosis. Estas colecciones se van a observar como colecciones heterogéneas, lobuladas o septadas, pero ausentes de pared. Este es un caso de pancreatitis necrotizante, en el cual se observa una colección heterogénea y mal definida anterior a la cabeza y cuerpo del páncreas, compatible con una colección necrótica aguda. Pues bien, en contexto de una pancreatitis necrotizante, una colección mayor a 4 semanas resulta en una necrosis encapsulada. Este es tejido necrótico contenido en el interior de una cápsula de tipo reactivo. Se caracteriza por el realce de dicha cápsula, mientras que su contenido será heterogéneo, pudiendo asociarse a colecciones intra o bien extrapancreáticas. En el ejemplo y señalado con las flechas, se muestra una colección completamente encapsulada, que corresponde a necrosis encapsulada, y además aparecen burbujas de gas señaladas con las flechas blancas, compatibles con sobreinfección. Las complicaciones pueden dividirse en locales y sistémicas. Entre las complicaciones locales encontramos las colecciones peripancreáticas, de las cuales ya hablamos. Además, alteración funcional en el vaciamiento gástrico, trombosis venosa esplénica o portal,
y necrosis colónica. Entre las complicaciones sistémicas hablamos de exacerbación de comorbilidades ya existentes, como coronariopatías o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La clasificación de Atlanta determina grados de gravedad de la pancreatitis aguda de acuerdo a las complicaciones que ésta haya presentado y el fallo orgánico, estableciendo así diferentes grados. El primero, pancreatitis aguda leve, no existe fallo orgánico ni complicaciones. Suelen ser dados de alta en una fase temprana y no suelen requerir pruebas de imagen. Su mortalidad es baja. En la pancreatitis moderada, el fallo orgánico puede ser transitorio o puede tener complicaciones locales o sistémicas, pero suele resolverse sin intervención. Pero en caso grave, los fallos orgánicos son persistentes, desarrollan complicaciones locales y la mortalidad puede alcanzar hasta el 50% de los casos. Finalmente, hay que establecer el papel de la radiología en la evaluación de la gravedad de pancreatitis aguda. Para el diagnóstico de pancreatitis aguda se requiere 2 de 3 criterios diagnósticos. El primero de ello, un dolor altamente sugestivo. El segundo, analíticos, como son la elevación de los niveles de amilasa o lipasa. Y el tercero, el criterio radiológico. Dicho esto, podemos entonces deducir que únicamente con el criterio clínico y analítico se puede establecer el diagnóstico certero de pancreatitis. Por lo tal, los estudios de radiología, específicamente la tomografía, se reserva para casos de diagnóstico incierto de abdomen agudo. Esto se debe a que una tomografía demasiado precoz puede infraestimar la necrosis en una pancreatitis aguda. Y para demostrarlo, se muestra este caso. Del lado izquierdo, la tomografía que se realiza al inicio del cuadro de dolor abdominal, en la cual se describió un páncreas aumentado de tamaño, pero sin zonas sugerentes de necrosis y colecciones líquidas peripancreáticas pequeñas, la cual se señala con la flecha larga. En el control que se hace 10 días después, que vemos de la derecha, se hace evidente una zona de necrosis glandular, la cual se señala con el asterisco, así como aumento de colecciones, que muestran además encapsulación y la presencia de elementos sólidos grasos, señalados con las flechas cortas, lo cual lo hace compatible con colecciones necróticas agudas. De esta forma, el momento óptimo para hacer una tomografía será al menos 72 horas después del inicio del cuadro, porque es el tiempo que puede tardar la necrosis en establecerse y hacerse patente por imagen. Y la tomografía de seguimiento únicamente estaría indicada cuando no presenta mejoría el paciente o en caso de empeoramiento del mismo, o se plantea la posibilidad del tratamiento invasivo. Hablemos ahora de la pancreatitis crónica. Esta es el resultado final de un proceso continuo, prolongado de inflamación y fibrosis que afecta particularmente al páncreas, dando como resultado cambios morfológicos irreversibles, así como disfunción pancreática tanto endocrina como exocrina. Es una patología frecuente que afecta con mayor frecuencia a hombres en una edad de entre 35 y 55 años de edad. Su etiología es variada. Para recordarla, podemos hacer uso de la mnemotecnia TIGAR-O. La T corresponde a causas tóxico-metabólicas, particularmente el alcoholismo, y idiopáticas, genéticas, en referencia a mutaciones genéticas, autoinmunes. La pancreatitis aguda recurrente sería la R, y por último causas obstructivas. Aquí entraría el páncreas divisum y otras causas como estenosis de la ámpula de Vater o la presencia de litos biliares. El cuadro clínico se caracteriza en primer lugar por dolor. Este va a ser dolor en epigastrio,
persistente y periódico y de intensidad variable. Se presenta en la mayoría de los enfermos, característicamente en el postprandio inmediato. Debido a este dolor, muchas veces el enfermo disminuye la ingesta alimenticia, lo que condiciona desnutrición. A veces la enfermedad puede presentar un curso indoloro, particularmente en pancreatitis autoinmune. Puede observarse ictericia cuando la causa es obstructiva por litos o bien manifestaciones de insuficiencia pancreática exócrina, caracterizado por distensión abdominal y síntomas dispépticos. Cuando la secreción de lipasa es inferior al 10% de lo normal, puede agregarse esteatorrea, especialmente posterior a comidas grasas. Respecto a la insuficiencia endocrina, se disminuye la tolerancia a la glucosa. Puede observarse diabetes asociada a pancreatitis crónica avanzada. Para su diagnóstico es de gran importancia las pruebas de laboratorio. De ellas, la actividad sérica de amilasa y lipasa puede estar discretamente elevada, pero suele ser normal, a diferencia de la pancreatitis aguda. Aquí el aumento de los niveles de bilirrubina y de la actividad de la fosfatasa alcalina en suero se observan en caso de estenosis del colédoco debido a edema o presencia de lesiones fibróticas. Puede determinarse la concentración de cloruro en el sudor para el diagnóstico dirigido hacia fibrosis quística, sobre todo en menores de 20 años, y cuando la pancreatitis crónica es idiopática. En enfermos con pancreatitis crónica diagnosticada, sirve determinar la glucemia en ayunas y, en caso de ser necesario, pruebas de tolerancia a glucosa para el diagnóstico de diabetes. También existen las pruebas de función pancreática. Estas están indicadas en caso de alta sospecha clínica, cuando no se logra establecer el diagnóstico con las pruebas de imagen. Entre estas encontramos el test de secretina colecistoquinina, que es el más sensible pero invasivo, aunque muy poco usado en la clínica, la concentración de elastasa 1 fecal y, por último, la evaluación cuantitativa de la excreción de grasa en heces durante 24 horas. Y tenemos también las pruebas de imagen, en las cuales la presencia de calcificaciones en páncreas y en sus conductos, junto con el contexto clínico adecuado, es patognomónica de pancreatitis crónica. Los datos que encontraremos por imagen al respecto y por radiografía convencional son calcificaciones pequeñas, irregulares, locales o difusas en topografía de páncreas. El ultrasonido permite evaluar la morfología del páncreas, ya que éste va a estar disminuido de tamaño en la mayoría de estos casos, siendo una excepción la pancreatitis autoinmune, en la cual el páncreas va a estar aumentado de tamaño. Otros datos a saber, la hiperecogenicidad, a menudo difusa, que indica cambios fibróticos, así como la dilatación del conducto pancreático principal y algunas complicaciones como el pseudoquiste, pseudoaneurismas o la presencia de ascitis, además de los focos ecogénicos intraductales en relación a calcificaciones. En este caso, observamos un páncreas disminuido de tamaño de manera difusa, con su ecogenicidad aumentada y la presencia de focos ecogénicos en relación a calcificaciones, algunos de los cuales proyectan sombra acústica posterior. Por tomografía podemos ver datos como la dilatación del conducto pancreático principal, siendo este el más frecuentemente hallado. En segundo lugar, la atrofia del parénquima, seguido de un realce heterogéneo, esto por la presencia de fibrosis y la presencia de calcificaciones por igual. También es posible detectar complicaciones como es el pseudoquiste intra o extrapancreático y la presencia de trombosis. Noten en este caso las alteraciones propias en el páncreas, donde se observa una disminución de volumen de manera difusa, así como alteraciones en su densidad,
observamos zonas de menor densidad y calcificaciones puntiformes, particularmente en cola y cuerpo. Por resonancia magnética podemos observar datos tempranos y datos tardíos. Los datos tempranos se caracterizan por una baja intensidad en secuencias de supresión grasa, así como disminución del volumen pancreático y un incremento de señal disminuido o retardado tras la administración de gadolinio. Ya en una fase tardía observamos complicaciones como el pseudoquiste y es típica la dilatación o abombamiento del conducto pancreático, en el cual las calcificaciones intraductales le darán un aspecto en cadena de lagos. El uso de secretina aumenta la sensibilidad de este método y permite detectar estenosis del conducto pancreático principal, así como defectos de intensidad condicionados por las ya mencionadas calcificaciones intraductales. Para la nomenclatura estandarizada de la pancreatitis crónica surge la clasificación de Cambridge, la cual se basa en el estado del conducto pancreático principal y la presencia de ramas laterales anómalas. Ya por último, las pautas de tratamiento consideran la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas cuando existen síntomas o signos de mala absorción. En aquellos pacientes con dolor refractario o bien la presencia de un conducto pancreático dilatado, se debe de considerar el tratamiento endoscópico y cirugía, al igual que cuando existe algún grado de estenosis. Hay que recordar que después de 20 años de pancreatitis crónica, el riesgo de desarrollar adenocarcinoma de páncreas aumenta un 6%. El pseudoquiste pancreático es el último tema a considerar dentro de la enfermedad inflamatoria pancreática, ya que es una complicación tanto de la pancreatitis aguda como de la crónica. Este se define como una colección rica en enzimas pancreáticas, entre estas la amilasa, la cual se recubre por una pared de tejido de granulación o colágeno y se caracteriza por la ausencia de tejido epitelial. Afecta con más frecuencia a hombres y específicamente a jóvenes y adultos de la mediana edad. Está presente tanto en la pancreatitis aguda como en la crónica, siendo más frecuente en esta última, y tiene una fuerte asociación al alcoholismo, siendo este la causa del 75% de estas lesiones. En edad pediátrica, el traumatismo será la primer causa. Otras posibles etiologías es colelitiasis, el carcinoma pancreático idiopático, así como complicación ya mencionada de la pancreatitis aguda y crónica. Se teoriza que esta lesión se origina a partir de una disrupción del conducto pancreático, lo cual va a facilitar la extravasación de secreciones pancreáticas, de forma tal que hasta 2/3 de estas lesiones van a comunicar con el mismo conducto al momento del diagnóstico, y solo 1/3 encontraremos sin comunicación. Se sugiere que este está cerrado por una reacción inflamatoria. Respecto a su localización, hasta 2/3 va a ser intrapancreática, y de estos, el 85% se localiza en cuerpo y cola, y el 15% restante en cabeza. Solo 1/3 se va a encontrar en la periferia del páncreas, ya sea yuxta, infraesplénicos, retroperitoneo o en mediastino inclusive. De forma característica, su tamaño oscila entre los 2 y los 10 centímetros. Atendiendo a la causa, las manifestaciones clínicas pueden variar. Algunos pueden ser asintomáticos, aunque la mayoría se asocia a dolor abdominal, el cual se irradia hacia la espalda, esto hasta en un 90% de los casos. Es frecuente también la sensación de saciedad temprana, náuseas, vómito, ictericia y fiebre, así como la pérdida de peso.
A la exploración puede ser evidente un tumor palpable en abdomen superior, esto hasta en el 50% de los casos. El diagnóstico por ultrasonido nos muestra una lesión quística de gran tamaño pero menor a los 10 centímetros, dependiente de cuerpo o cola pancreática. Su contenido será anecoico, con una pared fina y regular. En ocasiones podemos observar en su interior ecos internos, esto en relación a mínimas cantidades de grasa. Recordemos que por definición los pseudoquistes no pueden contener un componente sólido en su interior. Para esto nos apoyamos del siguiente caso, un paciente masculino de 46 años con antecedente de pancreatitis crónica. A la exploración se observa una lesión quística multilobulada de contenido anecoico homogéneo en adyacencia al cuerpo y cola pancreático, en relación a un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste se puede caracterizar por tomografía como una lesión ovoidea o redondeada de contenido homogéneo, hipodenso, isodenso a agua, además de una pared delgada que puede o no realzar. De observar calcificaciones, habrá que considerar otros diagnósticos alternativos, al igual que la presencia de tejido sólido en su interior. Por resonancia magnética, su comportamiento será isointenso a líquido en prácticamente todas las secuencias, esto es, hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y tras la administración de paramagnético, realce de su pared. El tratamiento depende de sus características. Los casos asintomáticos pueden manejarse de forma conservadora, independientemente del tamaño, localización o extensión. Como pautas o directrices para determinar un tratamiento quirúrgico se establece la regla de los 6. Esto quiere decir un tamaño mayor a 6 centímetros, con una pared mayor a 6 milímetros o que bien persiste más de 6 semanas. Ahora, para dar inicio a las neoplasias malignas, hablaremos en primer lugar del adenoma pancreático. Concretamente hablaremos del cistoadenoma seroso del páncreas, también conocido como adenoma microquístico, el cual es un tipo poco común de neoplasia pancreática quística benigna. Este presenta una fuerte predilección en mujeres y generalmente se presenta en personas de mediana edad o ancianos, típicamente en mayores de 65 años. Se conoce una asociación en pacientes con síndrome de von Hippel-Lindau, lo cual hace que pueda presentarse a edades más tempranas. Si bien su etiología es incierta, sabemos que está conformado por células epiteliales ricas en glucógeno, las cuales forman quistes que contienen fluido seroso. También es conocido que su localización más frecuente es en cuerpo y cola, aunque es posible presentarse en cualquier región, inclusive cabeza. Esta enfermedad puede cursar asintomática. Algunos casos pueden presentar signos y síntomas asociados a la activación enzimática, como puede ser el dolor epigástrico, la pérdida de peso o diabetes mellitus. Otros síntomas relacionados con el tamaño del tumor serán el tumor palpable, así como síntomas por el efecto de volumen que éste pueda generar. Este tumor presenta un componente sólido, por lo general central, hiperecogénico, que puede presentar además calcificaciones, y un componente quístico, muchas veces periférico y predominante, el cual va a presentar un contenido anecoico y homogéneo, así como paredes delgadas y en ocasiones septos. Y como ejemplo, se muestra esta lesión quística multilobulada con septos delgados y un componente central ecogénico en relación a un adenoma pancreático, descubierto de forma incidental.
podemos diferenciar dos patrones distintos, el microquístico y el macroquístico. El microquístico es por mucho el más frecuente. Observamos un patrón quístico multilobulado similar a un panal de abeja, así como una cicatriz central que se observa hasta el 30% de los casos. Esta última puede presentar calcificaciones en su interior y tras la administración de medio de contraste, un realce de los tabiques y las cápsulas, tal como se ejemplifica del lado derecho, una lesión quística multilobulada de paredes gruesas y septos que realzan tras la administración de contraste, y un componente sólido central que además presenta calcificaciones. Por otro lado, el patrón macroquístico muestra una sola cavidad de pared delgada y puede ser confundido con un pseudoquiste. Por resonancia magnética, el componente quístico tendrá un comportamiento isointenso al líquido en todas las secuencias, en tanto que el componente sólido será hipointenso en T1 e hipointenso en T2. Por otro lado, los septos, los tabiques, cápsulas y la cicatriz central muestran un incremento de señal tras la administración de paramagnéticos. Se acepta que es un tumor de comportamiento benigno, el cual no invade estructuras adyacentes de forma habitual, y el tratamiento quirúrgico se reserva únicamente en dos supuestos. El primero es la presencia de complicaciones como la dilatación de la vía biliar o pancreatitis de repetición. Y el segundo es cuando no es posible realizar un diagnóstico adecuado de forma preoperatoria. Es turno ahora de hablar del quiste pancreático. Y por ello nos referimos a cualquier lesión quística no neoplásica, no inflamatoria, que además presenta un recubrimiento epitelial, sin comunicar con el conducto pancreático. También se denomina quiste pancreático verdadero o epitelial, quiste congénito, verdadero o epitelial no inflamatorio. Es una entidad rara, se presenta en menos del 1% de los quistes pancreáticos y suele estar asociado a enfermedad de von Hippel-Lindau, poliquistosis renal autosómica dominante o bien el síndrome de Beckwith-Wiedemann. La mayor parte de estos son asintomáticos y se diagnostican de forma incidental. Solo en un pequeño porcentaje pueden dar síntomas por compresión o volumen. Por ultrasonido se observa como una lesión redondeada u ovoidea única de contenido anecoico homogéneo y pared regular y delgada. Por tomografía se observa como una lesión redondeada de bordes definidos y contenido isodenso a líquido, el cual no va a mostrar realce alguno tras la administración de medio de contraste. En este ejemplo se muestra una lesión quística dependiente del cuerpo del páncreas y se destaca una pared delgada, prácticamente imperceptible del mismo. Ya para concluir, hablaremos de neoplasias malignas y específicamente del adenocarcinoma pancreático. El adenocarcinoma ductal pancreático constituye la mayoría de las neoplasias pancreáticas, hasta un 90% de estas. Es una enfermedad de un pronóstico bastante malo y elevada mortalidad. Constituye en la neoplasia gastrointestinal más frecuente y la cuarta causa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos. En México ocupa el quinto lugar de neoplasias malignas en hombres y séptimo lugar en mujeres. Se presenta principalmente a los 55 años con predilección en hombres. Actualmente, el único tratamiento curativo es la cirugía, por lo cual
la detección precoz y la estadificación correcta son cruciales para identificar los casos de enfermedad potencialmente resecable y evitar la cirugía de los pacientes con enfermedad irresecable. Los principales factores de riesgo asociados son el tabaquismo, diabetes mellitus, pancreatitis crónica, las dietas altas en grasa, obesidad y una asociación importante con el antecedente familiar, así como de otras enfermedades como la poliposis adenomatosa familiar. Estudios han demostrado mutación en los genes KRAS, específicamente P16 y NK4, y para su seguimiento se emplean los marcadores tumorales del antígeno carcino embrionario y el CA19-9. Estos suelen estar elevados en personas con cáncer de páncreas y se utilizan para monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. No pueden utilizarse, sin embargo, para el cribado poblacional debido a su falta de sensibilidad y especificidad. La cabeza y el proceso uncinado son los más afectados. Se presentan en 2/3 de los casos y solo el tercio restante en cuerpo y cola. Como lesiones precursoras del adenocarcinoma de páncreas, se ha identificado las neoplasias intraepiteliales pancreáticas y las neoplasias papilares mucinosas intraductales. Las manifestaciones clínicas observadas con mayor frecuencia son, en primer lugar, la pérdida de peso, seguido de ictericia, dolor, anorexia y por último coliuria, entre otras más. El ultrasonido es con frecuencia la herramienta de primer línea diagnóstica en pacientes con ictericia o dolor abdominal. Es una prueba accesible, barata y no invasiva. En el contexto de un adenocarcinoma se observa como un tumor sólido, hipoecogénico, mal delimitado y pobremente vascularizado al estudio Doppler. Si se localiza en cabeza, puede causar obstrucción y con ello dilatación secundaria de la vía biliar. Como ejemplo, se muestra esta lesión tumoral en cabeza y cuello de páncreas. Obsérvese el aspecto hipoecogénico con respecto al resto del parénquima, así como la dilatación biliar asociada. Por tomografía puede observarse como un tumor isodenso al mismo tejido pancreático. A veces puede presentar calcificaciones o atrofiar el parénquima asociado. Es característico observar una obstrucción del colédoco. Tras la administración de medio de contraste, observaremos poco reforzamiento, el mismo que será heterogéneo, así como posible invasión a órganos adyacentes. Para la adecuada caracterización y estadificación de estos tumores se requiere el empleo de tomografía con contraste intravenoso y sus objetivos serán permitir una mayor diferencia de atenuación tumor con el páncreas normal, conseguir una adecuada opacificación de arterias y venas peripancreáticas y así valorar la afectación vascular. Y en tercer lugar, detectar la presencia de metástasis hepáticas. El informe radiológico, de forma estructurada, debe cumplir lineamientos descriptivos fundamentales. Estos son la localización del tumor, los bordes, la atenuación, el tamaño, midiéndolo siempre en el eje mayor del plano transversal, así como la extensión a estructuras adyacentes. En este caso se muestra una tomografía transversal con contraste intravenoso en fase venosa, que muestra una imagen hipodensa en cabeza de páncreas que mide aproximadamente 2.5 centímetros en su eje mayor transversal, se señala con la flecha blanca, y del lado derecho una tomografía con contraste intravenoso en fase venosa que muestra múltiples imágenes hipodensas en parénquima hepático, señalado con las flechas. Estas son vinculadas a un secundarismo en paciente con adenocarcinoma de páncreas. La invasión vascular es uno de los mayores determinantes de resecabilidad del cáncer pancreático.
Se valora el contacto entre el tumor y los vasos peripancreáticos, específicamente el tronco celíaco, las arterias mesentéricas, la arteria hepática común y la vena porta principal, así como la mesentérica superior. Para establecer el grado de invasión vascular, se determina la extensión del contacto circunferencial del tumor con el vaso, y este puede ser un menor a 180 grados de su circunferencia, también conocido con el término abutment, o mayor a 180 grados, denominado encasement, en otras palabras, encubrimiento del vaso. La pared de la arteria es más gruesa y rígida que la de la vena, lo que indica la afección arterial conlleva un mayor riesgo de invasión vascular. Otros datos que orientan a la infiltración vascular son la irregularidad del contorno del vaso, la estenosis focal y la extensión tumoral intraluminal. Actualmente los criterios de la NCCN, que es la National Comprehensive Cancer Network, del año 2017, dividen los tumores en resecables, irresecables y enfermedad limítrofe o borderline. Para realizar esta división se requiere un enfoque práctico, con la lista de los parámetros que fueron descritos anteriormente, con el fin de realizar una evaluación completa. Por otro lado, la clasificación TNM proporciona información pronóstica, pero no permite seleccionar a los pacientes candidatos a resección. La guía oncológica del adenocarcinoma de páncreas de la NCCN describe la clasificación de acuerdo a criterios radiológicos y divide a los pacientes en tres grupos. El primero de ellos como enfermedad claramente resecable. Aquí no hay evidencia de metástasis ni de adenopatías. El tumor no contacta con vasos, salvo con el de la arteria gastroduodenal en tumores de la cabeza. En el grupo de enfermedad claramente irresecable, se observan metástasis a distancia, así como adenopatías fuera de campo quirúrgico y una afección circunferencial mayor a 180 grados de la arteria mesentérica superior, o también llamado encasement. La enfermedad resecable borderline o resecable marginal es el grupo más difícil de clasificar. Se caracteriza por la ausencia de metástasis, afección venosa en segmento corto, afección de la arteria mesentérica superior limitada a un contacto menor a 180 grados o abutment, y la afección de la arteria hepática común más de 180 grados o encasement en un segmento corto. Con esto concluimos nuestra charla. Espero la información les sea de gran utilidad.